Bueno, mis amados hermanos, necesitamos nosotros entender que esta materia que nos ha convocado, que hemos convocado para estudiar, principalmente tiene como una necesidad el aprender bíblicamente lo que es el Evangelio. ¿Por qué evangelizar y cuál es su importancia? En estas clases que vamos a ver, si Dios así lo quiere, cada lunes, vamos a tratar de enfocarnos principalmente con esta gran necesidad de obedecer a este gran mandamiento que es justamente conocido como la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Y vamos a comenzar basando justamente en las Escrituras lo que conocemos como la gran comisión que ha dado nuestro Señor después de la resurrección para los apóstoles que iban a ser los que iban a fundar doctrinalmente a la iglesia y que iban a llevar justamente esta enseñanza para que se transforme en la principal tarea que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Y Mateo capítulo 28 dice desde el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra evangelismo deriva justamente de una palabra griega que es evangelion, que traducida es buena noticia o para nuestro lenguaje que es culturalmente conocido es traducida la palabra evangelio. En sí mismo, ¿qué es el evangelio? Es compartir buenas noticias, es la actividad del evangelista, de la iglesia, de compartir una buena noticia que proviene de los cielos, que proviene de Jesucristo, puesto que él mismo cuando inició su ministerio, en Marcos capítulo 1 dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio es claramente la expresión de amor de parte de Dios para traer a través de esta buena noticia para una humanidad caída lo que es la obra de Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, para completar así una tarea específica que la vamos a ir viendo a medida que vamos pasando las clases. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Apuntar especialmente que hay un mandato de parte del Señor para llevar adelante este evangelio. Principalmente porque es una de las principales funciones por el cual el Señor nos ha salvado. El motivo principal, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2:9, la parte final, es que nos ha salvado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que antes que cualquier cosa podamos descomprimir de esta gran comisión, de esta lectura que tenemos nosotros de Mateo 28, la sensación de frustración que tenemos todos, porque creo que todos en algún momento en la iglesia, en cualquier lugar que hemos escuchado alguna enseñanza, un taller de evangelización, se ha citado Mateo capítulo 28 de la Gran Comisión, pero casi la mayoría de los cristianos toman este gran mandato de parte del Señor y lo que provoca inmediatamente es una carga y una frustración de no hacerlo. Una carga como una tarea demasiado grande, demasiado pesada y lamentablemente muchas veces nosotros nos vemos movidos en la tentación de tratar de cumplir con esta tarea, mostrando tal vez una forma que para nosotros es más eficaz que lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar bien en claro que el Evangelio no es un conjunto de noticias, sino que es presentar a una persona. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es la buena noticia. No es que con Jesucristo nuestra vida va a ser mejor. Con Jesucristo la vida es totalmente nueva. Y nosotros tenemos que entender que hay un principio y un propósito en el cual nos debe llevar a nosotros primeramente a creerlo, a vivirlo y por supuesto a poder cumplir esta tarea.
Pero ¿por qué necesitamos nosotros principalmente descomprimir de esa carga y de esa frustración? Una de las cosas que a veces resulta como fracasos dentro de la iglesia evangélica, principalmente son dos cosas que por lo general convocan muy a poca gente. Uno, reuniones de oración. Dos, reuniones evangelísticas o salir a evangelizar. Porque estas dos cosas son muchas veces tomadas como un intento fallido de una iglesia, o tal vez de la gran cantidad de hermanos asistentes que pueda haber, son pocos los que van, pues naturalmente porque hay una necesidad de comprender bíblicamente de qué se trata esta gran tarea. Y si nosotros empezamos a ver Jesús resucitado, ya habiendo triunfado en la cruz del Calvario, se le aparece a sus discípulos, a sus 11 apóstoles que habían quedado, y esto verdaderamente es algo extraordinario si lo vemos nosotros desde el punto de vista histórico, porque esta gran tarea que le da a 11 personas, que luego se iban a extender a 120 discípulos que figuran en Hechos de los Apóstoles, podemos ver nosotros realmente el impacto que causó, el impacto que produjo esta tarea, porque no mucho tiempo más allá los cristianos se habían crecido en forma exponencial en aquel primer tiempo de la iglesia que estaba comenzando. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó acá? Una de las cosas que vemos nosotros que resalta este versículo es que anteriormente los discípulos que se encontraron con Jesús en Galilea, dice el versículo 17, que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esas sensaciones y de sentimientos que naturalmente tenemos es muy común en todas estas cosas. Así que podemos nosotros estar en un plano en el cual nosotros tenemos una convicción que desprende una adoración, o podemos tener una expresión de dudas que nos hace frenar la misión. Entonces, de esta manera nosotros nos damos cuenta de que Jesús comienza diciendo con lo que nosotros entendemos realmente qué es la gran comisión. Porque ¿qué sería la palabra comisión si le sacamos la letra C? Sería la gran omisión. Y la gran omisión, faltándole justamente la C de Cristo Jesús, es lo que naturalmente, por error, por equivocación, o tal vez con buenas intenciones, pero con una falta tal vez de conocimiento, muchas veces nosotros hemos caído en el pragmatismo o tal vez en el utilitarismo de hacer del evangelismo una expresión de omisión y no de comisión. ¿Cuándo nosotros corremos el riesgo de tener una expresión de omisión? Cuando estamos nosotros comenzando por el versículo 19 y no por el versículo 18. Porque si decimos recite de memoria la gran comisión, muy comúnmente, muy frecuentemente, nos apresuramos a decir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero esa sería la gran omisión, porque estamos olvidando justamente y nada más y nada menos que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. La pregunta es, ¿a partir de cuándo comienza la autoridad de Jesús? Como antes no la tenía, pero nosotros tenemos que ver que lo que sucedió en la cruz del Calvario es la consumación de una etapa. Jesús dijo claramente antes de morir, consumado es. Y por esta razón, algo se cumplió delante del Padre por la obra salvífica de Jesucristo, y eso nos conecta directamente al cumplimiento de la primera profecía de redención que encontramos en la Biblia, que está en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios no aniquila a Adán y Eva inmediatamente, no hace una condena inmediatamente de sus yerros y pecados, sino que les ofrece en el mismo momento de juicio la posibilidad más grande y la mejor buena noticia que comienza justamente allí, que es que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa promesa se hizo realidad con el llamamiento de Abraham, la cual justamente vemos nosotros que en aquel pacto que Dios hace con Abraham le muestra las estrellas de los cielos y le dice, si él podía contarlas, le dice, bueno, así será justamente la descendencia de los hijos de Dios. Y por supuesto que Jesucristo, alineado con esa genealogía,
así como lo expresa el Evangelio cuando dice que David era hijo de Abraham. En ese sentido, nosotros podemos ver que Jesucristo es el cumplimiento de esa primer profecía. Por lo tanto, lo que Jesús hizo es claramente crucificar, matar en su carne aquel primer Adán que en condición de pecado había justamente desobedecido y había no cumplido con la misión que el Señor Dios le había dado desde el comienzo. El primer punto era que cuando Dios creó a Adán, debía llenar la tierra con Eva de todos sus hijos, y ese punto claramente es lo que no hizo Adán, porque ellos cayeron en pecado y después concibieron. Por ese punto es que nosotros vemos que el evangelismo no es simplemente hablar de Cristo, sino que Jesús está diciendo algo mucho más profundo, que es hacer discípulos. La evangelización no se trata solamente de contar, sino también de hacer. Y es algo que quiero explicarlo a través de las clases, porque la idea justamente es descomprimir esta gran tarea, empezar a conocer el Evangelio verdaderamente y la obra que Dios va a hacer. Por eso es que es importante que nosotros podamos ver que si hemos sido salvados para anunciar un mensaje que presenta a una persona, esa persona que es Jesucristo, que es el único nombre que es bajo los cielos y no hay otro en que podamos ser salvos, es el único que puede traer la salvación a los pecadores. Por eso es que la respuesta es de qué significa evangelismo, literalmente es que Dios está salvando a pecadores. El evangelismo es la expresión de Dios en su gracia que utiliza justamente a los creyentes, a los arrepentidos, a los convertidos, como los primeros apóstoles, como la iglesia temprana que comenzó su misión y como toda la historia de la iglesia de esos 20 siglos que vamos en desarrollo de proclamar el mensaje de Jesucristo. Ahora, es muy importante asociar el evangelismo con el discipulado, que es lo que vamos a ir viendo nosotros en las clases. ¿Por qué? Porque si ser un discípulo es ser seguidor de Jesús, es alguien que decide abandonar su autonomía, es alguien que decide poner su confianza en Jesucristo y rendirse claramente a Él, al único que le trae una nueva vida, al único que le muestra todas las cosas con claridad. Pues entonces nuestra tarea es justamente alinearnos a la misión que el Señor nos está dando. ¿Por qué principalmente? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué es que Dios está salvando a los pecadores? ¿Por qué este es el propósito? Primero porque Jesús mismo definió el modelo del evangelismo. Allí en Lucas 19:10 Jesús está diciendo porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto nos muestra que el propósito central del ministerio de Jesús era claramente redimir pecadores. Y esto mismo se tiene que transformar para nosotros como iglesia como el principal compromiso que debemos asumir de llevar la palabra del Señor, evangelizar a través del modelo que Jesús nos llevó. ¿Por qué? Porque justamente el evangelismo es proclamar las buenas noticias de salvación y también nosotros poder enfatizar el perdón de los pecados. Ahora, mis hermanos, es normal para todos nosotros que después de una vida corrupta por el pecado, corrompida y marcada con tanto dolor, cuando conocemos al Señor Jesucristo, cuando conocemos la nueva vida que nos ha dado y nos maravillamos con la paz que sentimos interiormente realmente y que somos ahora introducidos a una iglesia local y sentimos un ambiente que antes no estábamos absolutamente experimentando, sino que todo lo demás era oscuridad, vacío, dolor, sensación de muerte, y de pronto ahora estamos en un lugar donde solamente vemos adoración, contención, amor fraternal, educación bíblica. La naturaleza nuestra es
deleitarnos como alguien que llegó a una playa paradisíaca y sentarse a disfrutar. Y es muy común que nosotros hagamos de la iglesia nuestro lugar de confort. Es muy común que nosotros hagamos de la iglesia nuestro lugar de abastecimiento espiritual para nuestras almas y por supuesto se desarrolla un campo muy fructífero para nuestro deleite y probablemente olvidamos cuál es el principal motivo por el cual el Señor nos salvó. Entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo, cuando entendió y se encontró cara a cara con el Salvador, allí camino a Damasco, él entendió lo que era realmente esta nueva vida y él se esforzaba justamente por predicar y por enseñar a todos, pero una de las cosas que resalta claramente cuando él escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, diciendo que Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores, y él dice, del cual yo soy el primero. ¿Por qué es importante notar esto, mis hermanos? En sus bosquejos ustedes tienen un pequeño gráfico de lo que es una iglesia centrífuga, ¿sí? Y más abajo lo que es una iglesia centrípeta. Eh, es importante tener un equilibrio de entre las dos, porque como dije recién, cuando nosotros llegamos y encontramos un ambiente tan hermoso, tan acogedor, nada que ver con la vida vieja que yo tenía en el mundo, es muy importante entender que todo lo que nos da la iglesia como algo centrípeto, que todo es hacia la iglesia, es necesario para la formación y la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos para realizar la tarea y la obra que tenemos por delante. Eso lo encontramos en lo que Pablo está diciendo referencia en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando nombra esos 5 ministerios que el Señor mismo constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, a fin de que la edificación de la obra del ministerio sea llevada a cabo para poder de esta forma alcanzar la plenitud de Cristo. Ahora, es muy importante ver, mis hermanos, que la misión, en este caso de la Gran Comisión, es más bien centrífuga, es de adentro hacia afuera. Y cuando nosotros entendemos esta misión, es que yo debo evaluar si estoy cuánto tiempo ya en un estado de confort y cuánto no estoy haciendo la tarea que el Señor me ha dado. Esta primer clase introductoria, más que nada, es hacerte reflexionar, hermano, que probablemente todo lo lindo que a nosotros nos gusta que sucede dentro de la iglesia nos está llevando tal vez a olvidarnos y a no entender tal vez que la principal tarea que nos ha encomendado el Señor es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y no solo anunciar el mensaje, sino también hacer discípulos. ¿Por qué es importante esto? Primeramente porque dije, Jesús vino a crucificar en su carne al primer Adán, porque cayó en pecado y porque desde Adán, el primer Adán, la humanidad entera nace en pecado, nace condenada y por eso es que él vino a tomar justamente esa condición de hombre para que él pudiese morir en la cruz. Pero cuando él resucitó, esa nueva vida que nosotros conocemos, esa nueva naturaleza que nosotros recibimos, es su vida triunfante, su vida glorificada. Y lo que nosotros podemos ver, hermanos míos, es que acá el plano original se repite y de esta forma mucho más gloriosa que la primera. Siempre la gloria postrera, la segunda, es más grande que la primera. Todo lo que Dios hace por segunda vez es mejor. En este caso vemos al segundo Adán, que es Cristo. Así como en la vasija del barro de Jeremías 18 se echó a perder en su propia mano, de la misma masa hizo otra vasija según le parecía mejor hacerlo. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque el plan y el principio de Dios, cuando Dios creó a Adán y de Adán a su esposa Eva, era que llenara la tierra de todos sus hijos que sean a la imagen de Dios. Pero la causa del pecado rompió esto y lo que nosotros vemos es que si conectamos la obra de la cruz de Jesús
con Génesis capítulo 1, vamos a encontrar que Cristo vino a restaurar en todos nosotros la imagen de Dios que quedó estropeada por causa del pecado. Y por eso es que Dios es el que había dado esta tarea a Adán y a Eva, pero ahora lo ha hecho de una manera mucho mejor todavía a través del segundo Adán y a través de esta preciosa mujer descrita en la Biblia como la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, que es la iglesia. Entonces vamos a empezar a entender el por qué es importante la evangelización. Primeramente porque es un plan de Dios de glorificar su nombre, porque es la forma que se cumple la promesa que Dios le dijo a Abraham, que innumerables serán los hijos de Dios como las estrellas en los cielos. Apocalipsis encontramos un pantallazo de la redención y de la adoración celestial, y era un número incontable, millares de toda tribu, pueblo y nación, de toda lengua, adorando al Cordero. Para que esta visión y este cumplimiento sea real, debe haber un trabajo, debe haber una obra, debe haber una expresión de un plan ejecutado y llevándose a cabo. Y ese plan se dio inicio aquí cuando Jesús dio la gran comisión y diciendo específicamente, porque Él ha triunfado, porque Él ha justificado por su muerte delante del Padre lo que estaban en esclavitud del pecado, porque justamente el Padre ha sido propiciado por su sangre y ya no hay ira, sino que la ira fue diferida sobre Él y no sobre su pueblo escogido. Ahora entonces Jesús dice, lo que ustedes tienen que hacer ahora, ir en mi nombre y llevar este evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Entonces, mis hermanos, es importante ver que el evangelismo no se trata de persuadir con nuestras propias habilidades, palabras, a personas que están muertas espiritualmente, sino de anunciar un mensaje de reconciliación que Dios nos encomendó. Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 20 dice claramente esto, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, nuestra tarea como embajadores, como representantes de Cristo en la tierra, es llevar el mensaje de esperanza y de reconciliación a través de la cruz. Pero esto tiene un significado muy importante. Una de las primeras cosas que nosotros aprendemos es que el fin de todo ser humano, el fin del hombre, es glorificar a Dios y disfrutar de sus bendiciones. Pero no lo hacen todos los hombres. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree. Pero los que han llegado a creer por el Evangelio, la vida centrada en el Evangelio le permite que pueda glorificar a Dios a través de la obra del Evangelio. Y el evangelismo justamente se trata de esto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si Dios había dado una tarea a Adán y Eva de llenar la tierra, de toda la tierra, de la imagen de Dios en seres vivientes, ellos fracasaron por su pecado. Ellos no lo lograron, pero sin embargo ahora Jesús, como el segundo Adán, está llevando a cabo esta tarea desde que Él ascendió a través de su esposa, que es su iglesia, la iglesia de Jesucristo, y la obra del primer Adán que vemos nosotros que Dios le había dado era llenar la tierra mediante la procreación, pero el segundo Adán es llenar la tierra mediante la regeneración. Por eso, mis hermanos, es la misma obra de llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, y eso es únicamente a través de almas convertidas. Por eso es que la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán. De un costado sacó la costilla para crear a Eva, y de uno de los costados de Jesús salió la evidencia de la redención, cuando ya salía agua, demostrando que él verdaderamente había muerto, el justo por los pecadores. Por eso, mis hermanos, él pudo llevar a cabo esta tarea de evangelización a través de la iglesia. La iglesia es la ayuda idónea, por eso Jesús está decidido a llevar a cabo esta tarea
que no la hizo el primer Adán, nosotros somos parte de ese plan, amados hermanos, porque Él está utilizando a su iglesia para que a través de la proclamación del evangelio de su iglesia, el poder del Espíritu Santo se manifieste para conversión. Por eso, mis hermanos, nosotros podemos ver que Dios no se equivoca, Dios tiene un plan perfecto en todas las cosas y lo que Él lo hace justamente porque es un Dios veraz. Él no miente. Así que, ¿por qué es importante el evangelismo? Y una de las cosas que tenemos que entender, mis hermanos, es que hay cosas que nos han sucedido. Hemos dejado de evangelizar o estamos evangelizando mal. Hemos perdido la confianza del poder del evangelio y hemos agregado cosas para hacerlo más atractivo. Y tristemente, hermanos, esta realidad que vive la iglesia de hoy no es otra cosa más que la demanda que el Señor nos está llevando a través de ahora lo que estamos diciendo un avivamiento reformado, que quiere decir volver otra vez a las escrituras y ser transformados por el poder de la palabra, porque hemos hecho muchas cosas tal vez por conveniencia nuestra. Porque mis hermanos, si Jesús ha encomendado llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, una de las cosas tremendas que garantiza justamente esta eficacia y este poder es que aquel que toda potestad tiene en el cielo y la tierra, ahora estaba prometiéndole también estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mis amados hermanos, el rescate de los perdidos es una misión de Dios. El rescate de los perdidos es exclusivamente de Dios. Y eso lo vamos a ir aprendiendo porque una de las cosas que mal entendimos es que yo tengo que convertir a alguien. Por eso es que nos hemos visto forzados que después que compartimos el Evangelio, de esperar alguna respuesta o tratar de motivarlo a una respuesta favorable a nuestro pedido. Y eso es peligroso porque muchas veces caemos en una manipulación emocional que lo único que sucedió es satisfacernos a nosotros diciendo ya se entregó a Cristo, pero en realidad no ha habido testimonio todavía del Espíritu Santo. No es nuestra tarea. Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que Jesús nunca escondió su plan en cuanto a la evangelización. Porque nosotros podemos ver que el rescate de los perdidos es una misión exclusivamente de Dios. Cristo no les dijo a sus discípulos, ustedes edificarán mi iglesia. Allí en Mateo 16, 18. Él no les dijo, ustedes edificarán mi iglesia. Él no nos dice a nosotros, ustedes edificarán mi iglesia. Ni tampoco dijo que nosotros vamos a intentar edificar la iglesia de Cristo. Jesús dijo claramente, yo edificaré mi iglesia. La gran comisión se lleva a cabo a través, mis hermanos, de la iglesia de Cristo. Por eso es que nosotros vemos que esta gran comisión es justamente edificar la obra de Cristo a través de la iglesia que Él mismo la está haciendo. Por eso Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que Él está enfatizando esta gran comisión. Está llevándonos a entender que a través de los apóstoles sí resultó, porque si eran 120, luego ya eran 5.120, después 3.000 más, 8.120, y podemos así seguir sumando para darnos cuenta de que hasta el día de hoy la iglesia ha crecido, pero también en estas últimas décadas la iglesia había perdido el objetivo y una de las cosas que quiero resaltar es la necesidad de aprender a evangelizar bíblicamente, de la necesidad de entender cuál es la motivación correcta que tenemos que tener para predicar el evangelio y por supuesto entender por qué tenemos nosotros que disfrutar de la tarea que hacemos, a pesar de que Jesús nunca escondió
que cuando nosotros comencemos a predicar el Evangelio que Él nos manda a predicar, su palabra tal cual Él la entregó, pues dijo que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser tal vez aborrecidos por causa de su palabra, que tal vez íbamos a perder muchas cosas, aún familiares, posesiones y hasta incluso nuestras vidas. Esto que parece ser un alto costo, nosotros empezamos a entender a través del Evangelio que es ganancia. Por eso, mis amados hermanos, es que el desafío para la iglesia de hoy es volver a la palabra, volver a las escrituras y mirarla no con nuestros marcos de referencia como nosotros queremos verla, sino ver cómo el Señor la está expresando a través de la escritura. Porque ¿cuál es el papel que corresponde a la iglesia para llevar a cabo esta tarea? Claramente es obedecer al Señor. Pero hay algo que quiero resaltar en este punto. ¿Por qué? Porque el evangelismo es fundamental por varias razones. Todas estas están centradas principalmente en la gloria de Dios y en su voluntad, porque todo lo que nosotros hacemos es justamente para la gloria de Dios. Pero no nos debemos olvidar, mis hermanos, que no se trata de nuestro poder, no se trata de nuestras habilidades, no se trata de todo lo que nosotros podamos desarrollar como habilidades, sino se trata claramente de sumisión, de estar bajo autoridad. Si ustedes me acompañan, por favor, al Evangelio según San Juan, vamos a ver claramente que la obra del Espíritu Santo es esencial para la evangelización. Lo fue para Hechos de los Apóstoles, la iglesia temprana que estaba allí comenzando, porque es el protagonista número uno, el Espíritu Santo. No es ni Pedro, no es ni Juan, no es ni Pablo, sino que es el Espíritu Santo y es quien debe ser el gobernante de la iglesia hoy en día. Entendiendo principalmente por qué. Porque allí en Juan capítulo 14, cuando Jesús estaba prácticamente despidiéndose de sus discípulos, anunciándoles que él debía morir, ellos estaban totalmente embargados por las angustias, ellos no sabían por qué aquel Mesías, aquel rey, el gobernante, a quien habían puesto su esperanza, estaba diciendo que iba a morir. Tal es así que en el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos dónde va. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dice ese versículo que para nosotros es demasiado conocido. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, es importante ver, hermanos, que desde el versículo 15 Jesús empieza a decir algo tremendo, que es para tomarlo en cuenta, que es una realidad ya mismo para el verdadero cristiano. Es la obra del Espíritu Santo, que es la que nos permite a nosotros hacer el ejercicio del poder que el Señor nos ha dado para llevar justamente adelante el Evangelio. Jesús dice esto, el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese, acá Jesús está diciendo, el Espíritu Santo está con vosotros. También dice, morará en vosotros. Vean las dos dimensiones que se presenta acá. El Espíritu Santo asociando con la compañía. El Espíritu Santo en nosotros, garantizando seguridad. Y vemos nosotros allí en el capítulo 21, ya Jesús resucitado, que cumple este propósito cuando se apareció estando las puertas cerradas. Versículo 21, Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí vemos ahora
ya no el Espíritu Santo como una promesa con, sino en, pero hay algo magistral que Jesús lo expresa aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que es la clave de la autoridad que nosotros tenemos como iglesia. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Ya tenían el Espíritu en, ya tenían el Espíritu con, pero el poder y la autoridad para llevar adelante el mensaje era, como dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa promesa se cumple en el capítulo 2, cuando nosotros vemos que llega el Pentecostés, el día que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, y allí comenzó lo que nunca jamás se va a detener, que es el poder de la evangelización. El poder de la evangelización está en la obra del Espíritu Santo. Por eso ustedes van a ver en todo Hechos de los Apóstoles que cada vez que Pedro predicaba, cada vez que había conversión, decía que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros vemos aquí en la magistral expresión de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío primeramente y también al griego. El poder. Y aquí está la importancia de entender. La iglesia perdió el objetivo. La iglesia actual se está despertando. La iglesia actual está entendiendo. ¿Por qué? Porque hemos sustituido lo que para nosotros debería ser poder de Dios el evangelizar a través de la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando yo tengo a alguien sobre mí, quiere decir que yo estoy bajo autoridad. Si el Espíritu Santo está gobernando mi vida, si el Espíritu Santo es el que está gobernando la iglesia, no con esa fantasía de la obra del Espíritu Santo en cosas que son totalmente contrarias a las Escrituras, sino a gobierno, orden y obediencia, a través del testimonio de la convicción del pecado y de la guianza de la palabra de Dios que Jesús ha dado para hacernos recordar, pues entonces, mis hermanos, cuando empezamos a entender que la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio es que Dios está salvando pecadores a través de nuestras vidas, eso es maravilloso. Eso es magnífico, mis hermanos, porque Dios está usando su poder, el poder de su palabra a través de nuestra boca, que nosotros somos simplemente mensajeros. Por eso, mis amados hermanos, no perdamos de vista la importancia de esta realidad. Debemos nosotros llevar el mensaje de Jesucristo entendiendo que es Él el que está edificando su iglesia a través de nosotros. La obra que nos hizo Adán la está haciendo el segundo Adán. Mientras más almas redimidas hay, más se está llenando la tierra de aquellos que la imagen de Dios estaba distorsionada a causa del pecado. Cristo es el que es visto a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué promesa encontramos acá? ¿Por qué nosotros debemos ver la importancia del Evangelio, pero también entender que vamos a tener batallas y luchas contra esto? Y la importancia, claramente, hermanos queridos, es entender esto, que Jesús dijo allí en el versículo 20 de Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿quién hizo esta promesa? El mismo que hace unos versículos anteriores dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, id. Ahora, mis hermanos, nosotros muchas veces invocamos la presencia del Señor y entendiendo que Él es Dios y es omnisciente, que nunca nos va a dejar huérfanos, es una realidad. Pero nosotros invocamos su presencia cuando estamos en aflicción, cuando tenemos temor, cuando nos sentimos angustiados, cuando perdemos la dirección. Pero por lo general olvidamos que el contexto de este texto está haciendo referencia a que su promesa de presencia poderosa está cuando nosotros la aplicamos en la evangelización. Así que mis hermanos, si tengo que parafrasear esto, diría, ¿quiere sentirse poderoso? Bueno, la mejor forma es
humillándose, tomando su cruz, negándose a sí mismo y obedeciendo la gran tarea que nos ha dado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros salgamos a proclamar el Evangelio, hermanos, déjeme decirle que vamos a tener batallas, que vamos a tener conflictos, vamos a tener dificultades, pero ¿saben qué? No estamos solos, porque la historia de la iglesia por estos 20 siglos ha revelado que toda la fuerza de las tinieblas que intentó detener nunca lo logró con eficacia, sino que el poder del Señor se manifestó por cuanto más los perseguía, más con denuedo hablaba la iglesia. Y esto no es simplemente un hecho histórico, sino que es una realidad. Ahora, mis hermanos, es tan importante para todos nosotros reflexionar en esto y preguntarnos por qué causa es que nosotros necesitamos a esta altura del pleno siglo XXI, ya entendiendo que estamos en tiempos finales, por qué necesitamos volver a aprender a evangelizar o por lo menos entender cuál es el evangelismo bíblico que debemos tener. Claramente, porque se ha distorsionado. Claramente, porque es lo que el apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 1 había hecho referencia a una de sus principales aflicciones y que él dice, no es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Diluir ese poder no se trata de que yo no tenga confianza en el Evangelio, sino que yo no estoy creyendo en el poder que se manifiesta en el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que cuando yo estoy desenfocado de la verdad bíblica, mis amados hermanos, el resultado va a ser que no me está sorprendiendo, no me está asombrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos cayendo en un principal problema. Cuando el cristiano pierde el asombro, cuando pierde la capacidad de asombrarse, no va a testificar, no va a hacerlo como una pasión, lo va a ver como una obligación. Y saben, hermanos, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, déjeme decirle dónde radica muchas veces la confusión de las iglesias actuales. Seguramente usted habrá visto de que cuando se habla de evangelización o campañas evangelísticas se agrega inmediatamente la palabra milagros, señales y prodigios. Ya desde el vamos a hacer una promoción así es porque yo estoy descreyendo del poder del evangelio. Por lo tanto, entonces, como yo mismo no estoy creyendo en el poder motor del evangelio, tengo que ofrecerle otras cosas más para hacerlo atractivo. Otros seguramente con buenas intenciones, no critico eso, pero las buenas intenciones no justifican las malas acciones, que yo mismo lo hice en algún momento de ignorancia, es que cuando decidimos evangelizar hacíamos con todo tipo de expresiones creativas. Evangelizar con circos, con mimos, con títeres, con payasos, con murgas, con campeonatos de fútbol, con torneos de cuantas cosas para evangelizar. Y probablemente lo que nosotros hacíamos era hacer más atractivo lo que el Señor solamente dijo, ustedes vayan y lleven este mensaje. Por eso, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué nos pasó para que nosotros estemos enseñando un evangelio con muchos agregados? La respuesta es simple, no estoy creyendo en el poder del evangelio que es para salvación. Ahora, el apóstol Pablo tenía demasiado suficiente para avergonzarse si él apelaba a su carne, porque él tenía dos públicos en auditorio, podríamos decir, a los judíos y a los griegos. Ahora, Pablo tendría todos los motivos claros para avergonzarse en su carne. ¿Por qué? Porque los judíos, escuchar del Evangelio de Jesucristo era una blasfemia tremenda. Pensar que un pobre de Belén iba a ser su rey, su Mesías, y que terminó muerto en una cruz. Eso era inaceptable. Y para el griego o para el gentil, especialmente por todas sus filosofías y por sus tradiciones paganas que tenía, naturalmente pensar que aquel carpintero pobre que murió en una cruz era el Mesías que se decía ser Dios, era algo que no tenía razonamiento lógico. Por lo tanto, lo que nosotros vemos que Pablo está resaltando el poder de Dios. Y este es el punto al cual quiero decir. El apóstol Pablo no ignoraba las escrituras.
era alguien que conocía perfectamente. Y si hablamos del Pentateuco, si hablamos de la historia del pueblo de Israel, siendo fariseo de fariseos, conocía todo lo que era su cultura hebrea, era alguien que claramente entendía cómo Dios sacó poderosamente, de una forma milagrosa, al pueblo de Israel de las manos del faraón. Cómo abrió el mar en dos, cómo caía maná del cielo, cómo salió agua de la roca. O sea, el poder de Dios para los milagros, Pablo lo conocía. Y suficientes testimonios históricos tenemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, para ver que Dios es un Dios poderoso. Ese es el mismo Dios que, según Génesis capítulo 1, dice que por su palabra fueron creadas todas las cosas. Él dijo, sea y fue hecho. ¡Qué gran poder! Es un poder ni ex nihilo, que es crear todo de la nada. Pero cuando Pablo habla del poder que es para salvación, mis hermanos, este es el máximo, la máxima expresión de poder, lo más grande que hay. Si yo quiero asombrarme por ver un muerto resucitado, seguramente me voy a asombrar. Si yo quiero asombrarme por ver cómo crece una pierna de un cojo, voy a asombrarme. Si yo voy a asombrarme cómo el poder de Dios da la vista a un ciego o hablar a un mudo, voy a asombrarme. Pero la pregunta es, ¿por qué yo no me asombro cuando veo que un pecador se convierte en nueva criatura? ¿Por qué no me causa ese asombro? ¿Por qué simplemente lo tomo que, bueno, qué lindo hermano, ha recibido a Cristo en su corazón, ahora somos hermanos y nada más? Cuando lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que la conversión es la expresión del máximo poder de Dios para transformar a un condenado a la eternidad, al infierno, en alguien acepto en el amado delante del Padre. Por eso, mis amados hermanos, la importancia del Evangelio hace que una iglesia empiece a ser saludable, empiece a vivir de una manera diferente y empiece claramente a entender que ese poder sobre nosotros que está por el Espíritu Santo nos va a acompañar hasta el fin del mundo, para que hasta el último escogido por el Padre sea redimido, hasta que el número total de los escogidos del Señor hayan entrado en plenitud, hayan sido rescatados, regenerados, renacidos. Entonces vendrá el fin. Pero mientras tanto, la obra de Cristo a través de la iglesia es poderosa. Por eso es que si una iglesia descuida el evangelismo, también pierde el propósito y la visión por la cual fue establecida. Mis amados hermanos, Hechos 2:47 muestra cómo el cumplimiento de esta verdad se iba llevando a cabo de tal manera que cada vez iba creciendo más la iglesia de Jesucristo, pero fíjense en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a ser salvo. Claro, si él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo hacía? A través de la predicación. Pedro predicó y el Señor añadía, los apóstoles predicaban y el Señor añadía, la iglesia se reunía a orar y a compartir con fraternidad, comunión en el Espíritu y el Señor allí añadía, porque la obra es del Señor. No somos llamados nosotros a convertir a nadie, no somos llamados nosotros a transformar a nadie, ni siquiera abrirle el corazón a nadie porque no está en nuestra facultad. Es la obra del Señor como lo hizo con Lidia. Le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Es el Señor que quita las vendas, el Señor que saca a luz a los que están en oscuridad. Es la obra de Cristo a través de la iglesia. Por eso es que si eres cristiano, evangélico, y Cristo no reina en tu vida y no predicas el evangelio, es absurdo que te digas que eres cristiano y evangélico. Un cristiano está bajo el gobierno de Cristo y un evangélico proclama su verdad. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para ir terminando la clase de hoy, es simplemente reflexionar en algunos obstáculos que podemos tener en el evangelismo y que probablemente se ha transformado como grandes murallas que frustran el intento de los creyentes. Pero la próxima clase vamos a ir viendo cómo perder estos temores. Pero principalmente es el temor al rechazo o a la crítica. Uno de los obstáculos más comunes es el temor al rechazo o a la crítica que podemos tener.
¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todos nosotros, todos los seres humanos, buscamos ser aceptados por naturaleza. Todos los seres humanos buscamos encajar en algo, en alguien, sentirnos aceptados, a gustos, logrados, realizados. Entonces, lo que el estándar de este mundo presenta para ser aceptado, el estándar de Dios como un discípulo, como un hijo de Dios, es totalmente contrario. Por eso Jesús dijo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido también. Padre, el mundo los va a aborrecer porque yo les he dado tu palabra. Hermanos queridos, si por tu andar como cristiano nunca te cruzaste con Satanás, probablemente vas de la mano de él. Porque esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar. La vida en Cristo, en este peregrinar por este mundo, es conflictiva, pero gracia y gloria hay detrás del final de ese camino. Por eso, mis amados hermanos, el temor y el rechazo, el temor a la crítica, el temor a ser despreciado, a perder el trabajo, a perder la familia, a rupturas matrimoniales. ¿Cuántas cosas hay? La cual nosotros podemos entender que debemos obedecer, y obedecer es el resultado de amar. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es lo que nosotros vemos como instrucción del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, mis hermanos, nosotros podemos orar y pedir a Dios valentía, confianza para hablar con denuedo de Él, de su palabra, a todos los que nos rodean, hermanos, sabiendo que su Espíritu Santo es el que nos da poder cuando predicamos el Evangelio. Nos va a fortalecer y nos va a capacitar. El doctor Marty Lloyd Jones decía, si, hermano, si usted tiene miedo a predicar el Evangelio, pues predique con miedo, entendiendo, mis hermanos, que fuimos llamados a obedecer. Segundo punto para tener en cuenta es la falta de conocimiento, de preparación. Y entiendo por qué estas clases de temas que estamos dando puede cautivar la atención de muchos, porque es algo que dice, yo quiero evangelizar, pero no sé cómo hacerlo, no conozco la forma de hacerlo. Y una de las cosas que queremos hacer a través de esta materia es facilitar un modelo bíblico y eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque es bíblico. ¿Y yo qué tengo que hacer? Simplemente hacer lo que te dice. Si uno va al médico, el médico te receta la medicina que tenés que tomar, pues no te saltees y no la dejes de tomar porque los resultados lo vas a ver. Pero si lo haces cumplidamente, vas a ver la mejoría y vas a ver la eficacia. Pues mis hermanos, Dios nos ha dado la escritura para que entonces nosotros podamos aplicarla y ver así el resultado. Evangelizar es una misión que nos ha encomendado el Señor y por eso es que nosotros tenemos que ver la importancia del conocimiento y de la preparación. ¿Por qué tenemos que conocer? Porque tenemos que aprender. Claramente nos muestra el ejemplo de cómo el poder del Espíritu Santo y de las instrucciones que le había dado el Señor Jesús, los apóstoles, predicando allí en Jerusalén, dice que se sorprendían porque eran hombres sin letras y del vulgo que se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Necesitamos aprender y hacerlo con eficacia. Número 3 es la apatía espiritual o la falta de amor por los perdidos. Pues mis hermanos, otra vez, la apatía espiritual, ese apagamiento del fuego del Espíritu que el Señor ha puesto en mí desde el primer día, o en la demanda de Efesios que dice, has dejado tu primer amor, eso es algo que nosotros tenemos la responsabilidad, eso es algo que nosotros tenemos que tener como prioridad. Pero vuelvo a decir, yo nunca voy a poder amar con pasión algo que no considero mi tesoro. Enamórese de Jesucristo, conozca a Jesucristo, vea lo glorioso y lo maravilloso de su evangelio, de la obra de la cruz, y entonces, mi amado hermano, usted podrá obedecer, podrá amar y podrá tener ese fuego de su pasión encendido, y el resultado va a ser amar a todos los que están perdidos.
El último punto es el enfoque de intereses internos de la iglesia. Y muchas veces las iglesias se enfocan tanto en la actividad interna que se olvidan de la misión que tenemos para con el mundo. Jesús dijo, no se olviden que ustedes son la sal y la luz del mundo. La luz va a alumbrar delante de los hombres. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que fuimos llamados una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio. Somos la única nación en todo el mundo diferente a todas las naciones. Somos las únicas personas diferentes a todas las otras personas. Nacemos dos veces. Por lo tanto, mis hermanos, entender esta realidad nos debe llevar a nosotros a disfrutar de la enseñanza y de la obediencia en la palabra del Señor. ¿Por qué necesito, hermano, que esta introducción o esta primera clase nos motive a seguir más adelante? ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque vamos a perder el temor, porque vamos a disfrutar de la obediencia, porque vamos a ver el poder de Dios que a través mío, sí, mío, Dios salva a pecadores. ¿Quién soy yo? Simplemente una vasija, simplemente una vasija. Dios salva a pecadores. Y poder no solo esto, sino también entender que la vida espiritual va a ser gloriosa, porque nosotros no sabemos quién se salvó. Nosotros solamente anunciamos. Uno plantó, el otro sembró, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero qué hermoso va a ser llegar a la gloria y que alguien te diga, vos me hablaste de Jesucristo, trajiste el mensaje a mi vida. Hermanos queridos, la bendición que tenemos de llevar el mensaje de Jesucristo a los perdidos no se compara con nada. Por eso Jesús lo expresó de la manera más clara en la cruz del Calvario, muriendo públicamente. Y entiendo por qué Pablo, cuando se le reveló esta verdad, él dijo, si tengo que morir es ganancia, pero si me tengo que quedar aquí es por causa del Evangelio, de predicar la palabra del Señor. El motivo de nuestro vivir es Cristo y el motivo de servir es para su gloria. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a reflexionar en esta primera clase, a ver la importancia del Evangelio, pero yo les pasé a ustedes la grilla de los temas que vamos a ir tocando y vamos a empezar a ver qué hermoso que es el diseño de Dios, que no se equivoca. No te olvides, nosotros no edificamos la iglesia de Cristo. Él la hace a través de nosotros. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él es el segundo Adán y nosotros somos la esposa idónea de él. Y la procreación o la multiplicación de los hijos de Dios en todo el mundo es a través de la obra de la redención que Cristo hace a través del mensaje que la iglesia proclama.